En unos momentos más iniciará el estudio de Escuela Sabática. Te invitamos a que junto con tu familia meditemos en el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hermanos, paz a vosotros. Es un gusto estar de nuevo esta mañana adorando a nuestro Dios y escuchando su palabra. El día de hoy, antes de iniciar con nuestras alabanzas, iniciaremos con una oración que invita a nuestro hermano Joy que la realice. Amén, hermanos, oramos. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por la vida en esta mañana, porque tú nos permites abrir nuestros ojos y porque nos permites, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Te ruego, Padre, que todos mis hermanos, quienes están viendo esta transmisión, se gocen también, Señor, con tus alabanzas. Queremos entregártelo todo a ti, Señor, pues tú mereces la honra y la gloria, Señor. Queremos poner en tus manos este culto a tu nombre, Padre. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Inmolado en la cruz.
Bendecido el nombre de Dios, es hora de pasar a la escuela sabática de este día, la cual va a estar a cargo de nuestro hermano Raúl Sepúlveda, obrero iniciado en la iglesia en Chihuahua. Pasa a vosotros, hermanos. Paz a vosotros, hermanos. Amada Iglesia en Cristo Jesús, reciban un cordial saludo de su servidor Raúl Sepúlveda, y me siento muy contento, hermanos, de compartir con ustedes, de estudiar juntos esta lección número 12, hoy 19 de junio del 2021, en el cual estamos ya concluyendo un trimestre más de estudios de escuela sabática. Y bueno, hermanos, vamos a darle honra y gloria a nuestro Dios a través del estudio, a través de la reflexión de su palabra, a través de la escuela sabática. Y sin más, pues vamos a iniciar. El mensaje, hermanos, de Dios se actualiza, porque no solamente nos habló en el pasado, lo sigue haciendo en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. La iglesia está en la sociedad y la sociedad está en la iglesia. No son conjuntos separados. La iglesia la formamos cada uno de los creyentes, pero a la vez cada uno de los creyentes participamos en esta sociedad y formamos parte de ella. Nuestra misión como iglesia, hermanos, no es escondernos, sino ser una lámpara encima de una mesa que ilumina toda una habitación, como una ciudad de refugio que resplandece sobre lo alto. Nuestro lugar no está solo dentro del templo, sino en medio de la sociedad. Y a través del estudio de estas lecciones que hemos venido realizando, somos desafiados, hermanos. La iglesia ha sido desafiada a ser agente de transformación para una sociedad que verdaderamente anhela y necesita ver la manifestación visible de su evangelio, de su palabra. Y desde luego no se trata de inventar otro evangelio, un evangelio más moderno o más actualizado, sino que el evangelio de siempre se conecte con los temas y las preocupaciones actuales, hermanos. Hemos visto y hemos analizado algunos temas como la violencia en general, la pobreza, el racismo, la depresión, la injusticia social, la identidad de género, las acciones. La semana pasada veíamos y analizábamos sobre el aborto. Y hoy estaremos, hermanos, hablando de la violencia hacia ellas, hacia las mujeres. De hecho, ese es el título de esta mañana. La lección lleva por título Por ellas. Dentro de los 4 evangelios, hermanos, que menciona la Biblia, el evangelio según San Lucas, según San Mateo, Juan y Marcos, hacen mención de algunas mujeres que fueron esenciales en el ministerio del Señor Jesucristo. Él las sanó, a estas mujeres las dignificó y ellas le servían, las movió y sobre todo algo muy importante, les dio libertad. Como les digo, en estos 4 evangelios se mencionan los nombres de algunas de ellas, de María Magdalena, de María, otra María, la madre de Santiago y de José, una mujer más que viene siendo la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí en Lucas aparece Juana,
una mujer llamada Juana que fue la esposa de Cusa, y otra mujer de nombre Susana. Luego ustedes conocen perfectamente los nombres de Marta, de María, y bueno, vuelve a hacer mención de la misma María Magdalena, inclusive la María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo que no nos confundamos, porque el nombre de María era muy común en aquellos tiempos. Quiero que vayamos, por favor, hermanos, a la palabra de Dios ahí en Romanos 12, capítulo del 1 al 3. Y en esta versión de Dios habla hoy dice lo siguiente: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. En el versículo Dios se le da mucho énfasis, hermanos, a esta contracultura y a la no violencia hacia las mujeres. En la versión Reina Valera dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios y que ésta sea agradable y perfecta. Pero más clara viene en Dios habla hoy, hermanos, y nos dice: cambien su manera de pensar, cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. El objetivo, hermanos, de esta mañana acerca de la no violencia hacia ellas, hacia las mujeres, lo vamos a dividir en 3 partes, y en estas 3 partes nos haríamos 3 preguntas interesantes. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Número 2. Y 3, ¿para qué hacerlo? ¿Qué hacer? Hermanos, como iglesia, cada uno de nosotros tenemos que generar conciencia sobre la violencia que sufren las mujeres. ¿Cómo hacerlo, hermanos? Pues tenemos que realizar, como congregación, como institución, cada uno de nosotros realicemos estrategias misioneras en favor de quienes las padecen, es decir, ellas. ¿Y para qué? Pues precisamente, hermanos, para promover esa erradicación, quitar de tajo, tanto dentro como fuera de nuestras comunidades de fe. La violencia hacia la mujer constituye, hermanos, hoy en día un grave problema de salud pública y es una afrenta contra los derechos humanos. ¿Cómo podemos definir entonces la violencia, hermanos? ¿Cómo entiende usted la violencia hacia ellas? En sí, la violencia es cualquier acción o conducta, en este caso hacia la mujer, que le causa un daño, que le causa un sufrimiento. Y puede ser en diferentes áreas: en lo físico, en lo sexual, en lo psicológico, en lo económico. Y en casos más extremos, hermanos, ocasiona la muerte, llamado feminicidio. Quiero hacer una pregunta de reflexión, hermanos. ¿Nunca se ha preguntado usted cuántos feminicidios hubo en México en este año pasado, en el 2020? Déjeme decirle, hermanos, si usted no se ha hecho esa pregunta o si no la sabe, México cerró el 2020 con 3.723 muertes violentas, de mujeres y homicidios dolosos. Y esta cifra es casi igual a la del año anterior, es decir, a la del 2019, cuando no había pandemia. 3.723 muertes por causa de la violencia hacia la mujer. ¿Afecta, hermanos? Claro, afecta a todos los ámbitos de la vida.
Según la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, fíjese qué dato tan interesante y a la vez debe de llenarnos de preocupación. Una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia. 1 de cada 3. Y debemos decirlo con tristeza y pensar en nuestras abuelas, esposas, hijas, hermanas, sobrinas, hermanas de la fe, que 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia. Y quizás también debería de darnos vergüenza, hermanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el maltrato hacia la mujer también está presente en las familias de la iglesia. Así es. Y según especialistas, un porcentaje muy significativo de situaciones de violencia que sufre la mujer sucede en nuestros hogares, sucede en hogares cristianos. Qué triste, hermanos. ¿Y qué pudiéramos decir de nuestra fe? La práctica de la fe debería ser un factor importante para romper con este problema. Pero tristemente, hermanos, no siempre es así. La violencia, hermanos, es una situación universal que está presente desde los tiempos antiguos y a partir de las creencias culturales y sociales es aprendida como un mecanismo para resolver conflictos. ¿Dónde vemos la violencia, hermanos? ¿En dónde se palpa? Se utiliza y lo vemos, se lleva a cabo en las familias, en la sociedad, en las instituciones de enseñanza, es decir, en las escuelas privadas, públicas, en la misma calle, en los medios, a través de los medios de comunicación vemos violencia, en el mismo deporte, lo veremos en los gobiernos, claro. Y esta violencia, hermanos, se encuentra tan arraigada, a veces sin percibirse, en las diferentes estructuras que componen nuestro entorno social. Pero también está muy arraigada, hermanos, en nuestro corazón, en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. Fíjate lo que dice Marcos 7, 21 al 23. Evangelio de Marcos 7, 21 al 23 dice de la siguiente manera: Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro, del interior, es decir, del corazón de los hombres, ¿qué salen, hermanos? Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los feminicidios, la violencia, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Antes de pasar al análisis bíblico, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes la violencia contra las mujeres, algo sobre la violencia contra las mujeres, pero desde una visión teológica. Es decir, también que veamos la violencia que hubo en el Antiguo Testamento. Y hay 2 autores que me llaman mucho la atención, hermanos, autores como Phyllis Triplett. Han estudiado con detalle lo que se denomina los textos de terror del Antiguo Testamento. Es decir, textos que le legitiman la violencia contra las mujeres, entre comillas, en el nombre de Dios. Hay otro autor, Javier Picasa, también ha investigado sobre ello.
Y para Picasa, en la cosmovisión del Antiguo Testamento y en otras culturas de Oriente, la mujer, hermanos, en cuanto a fecundidad, por gestación, por alumbramiento y por lactancia, es portadora y dueña de la vida. Su sangre es creadora, tanto menstrual como puerperal. Hablando del puerperio, hermanos, que es la etapa que atraviesa una mujer después de dar a luz y antes de recuperar el mismo estado que tenía antes de quedar embarazada. Así que si hablamos de la violencia masculina, hermanos, es una reacción del varón contra ese misterio y contra ese poder, que no pudiendo adueñarse de la vida en donación, es decir, a través de la maternidad, toma entonces esa vida esclavizando a la mujer y dominando a los demás. Para él, para el varón, la sangre es signo de muerte y maldición. Por ello, la identidad masculina está asociada a ¿qué, hermanos? A la fuerza, a la violencia, y la femenina está asociada a la maternidad. Y solo haciéndose madre y defendida por sus hijos ocupa un lugar familiar y social. Así, de esta manera, hermanos, el varón es poderoso por el poder que ejerce sobre otros, pues a través de la violencia, a través de la guerra. La mujer, en cambio, hermanos, puede ser señora en cuanto a esposa del Señor o mujer libre, dueño de una esclava. Como ustedes saben muy bien el caso de Abraham, de Sara, de Agar. Pero la mujer, hermanos, solo será estrictamente tomada en cuenta, adquiriendo autoridad en función de su rol de madre, pero de un varón. Así, hermanos, las mujeres que no lo sean, es decir, que no sean madres de un varón, no tienen ningún valor y tienden a ser consideradas como objetos y posesión de los varones. De este modo, hermanos, esa igualdad dual que vemos en Génesis capítulo 2 del 23 al 25, que a grandes rasgos nos habla, donde Adán dice, esta es de mi propia carne, esta es de mis propios huesos, y se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Entonces de este modo, esta igualdad, les repito, y que también está resumida en Marcos 10, del 1 al 12, anótelo y véalo. Esta igualdad se rompe y la violencia masculina se adueña de la fecundidad femenina para someterla. De ahí la infelicidad de tantas mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento. Sara y su hijo Isaac, Agar y su hijo Ismael, Ana y su hijo Samuel. Y claro que vemos aquí cómo el posicionamiento de Dios está a favor de ellas, que no ignora su sufrimiento, sino que se pone de su parte. La mujer, hermanos, en el Antiguo Testamento es posesión del varón y como tal le sirve y es utilizada para sus fines. De ahí que un israelita libre tuviera derecho a tener relaciones sexuales con esclavas y prisioneras de guerra, o que pudiera ofrecer incluso a su esposa, como Abraham, al faraón para agradarle. ¿Se acuerda de esta historia, hermano, de Abraham? Así que, hermanos, la violencia está muy palpable en el Antiguo Testamento. La mujer es un cuerpo a disposición del varón y sacrificable por su honor, por el clan o por las instituciones que representa. Y déjeme recordarle, entre los textos más terribles que naturalizan la violencia contra las mujeres en el Antiguo Testamento, destacan algunos, como Génesis 19:4. Usted también sabe esta historia donde Lot
ofrece a sus hijas para ser violadas y así salvarse él mismo. Otra historia, hermanos, está en Jueces 11, donde Jefté sacrifica, vean la violencia, sacrifica a su hija en cumplimiento de una promesa, de un voto a Dios. Y curiosamente este texto evoca el sacrificio de Isaac, pero si bien en este caso Dios actúa para impedirlo, en el caso de la hija de Jefté se lleva a cabo y no sabemos los designios y los misterios de Dios. También, hermanos, resulta espeluznante donde el abuso familiar que sufre otra mujer, Tamar, por parte de su hermanastro, y la vejación hacia las mujeres. Esto lo vemos ahí en Números capítulo 5, donde se comprueba, donde se hacen juicios rituales para comprobar la fidelidad de la esposa ante las sospechas de un marido celoso. Era una ley que se daba en caso de celos, hermanos. Pero sin duda uno de los textos más macabros es el de, usted lo recuerda, que está ahí en Jueces también, precisamente en Jueces 19. Uno de los textos más macabros es el crimen de Gibea, es decir, de levita y su concubina, en el que un hombre ha rechazado a su concubina, la devuelve a casa de su padre y reconciliándose posteriormente con ella, de vuelta a casa, en el camino, hermanos, para evitar ser violado por unos maleantes, ofrece el cuerpo de su mujer como moneda de cambio. Y lo más espeluznante, hermanos, no es solo la violación de la mujer, sino cómo el marido la hace trocitos, pedacitos, y luego la desparrama por Israel para vengar su honor y el de su clan. Qué terrible. Vemos aquí la violencia en su máximo extremo. Pero evidentemente junto a estos textos, hermanos, también existen otros que muestran mujeres empoderadas por la fuerza del Espíritu para librarse de ese sufrimiento y de esa violencia y convertirse ellas mismas en mediaciones para su liberación. Y vemos el caso de la misma Agar, la esclava de Sara, Ruth, Noemí, la reina Esther, Judith, Cifra y Púa. Todo esto, hermanos, la cuestión es que estos textos no son los más conocidos ni los más proclamados ni en las predicaciones, y a menudo han sido relegados a la irrelevancia. ¿Cuánto cuesta que el testimonio de una mujer abusada o agredida sea creído? Porque en la mayoría de los casos se antepone el honor del hombre, del varón, el honor de las instituciones de las que forman parte los agresores, a la restauración de la dignidad y la justicia con las mujeres violentadas. Qué terrible es todo esto, cómo vemos estas mujeres violentadas en el Antiguo Testamento. Pero pasando al análisis bíblico, hermanos, alguien dignificó a las mujeres, alguien luchó contra ellas. ¿Quién fue, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo dignificó a estas mujeres y luchó en sus tiempos contra la violencia hacia ellas. Porque en el tiempo de Jesús, hermanos, también las mujeres seguían sufriendo maltrato. Vimos en el Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento, y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo seguían las mujeres sufriendo maltrato. Porque eran consideradas propiedad del varón, tratadas como objeto, valían, no por sí mismas, sino en función de su relación con un hombre. No contaban como testigos, al igual que los niños y al igual que los esclavos.
En el ámbito religioso, hermanos, eran seres postrados, marginados, hechos a un lado, no contaban. Cuando hablamos del rito principal de la circuncisión, para pertenecer a la religión judía, pues era nada más masculino. En el templo, hermanos, las mujeres no podían colocarse en el mismo lugar, en el mismo sitio que los hombres. Su patio se encontraba 5 escalones abajo, en la parte inferior, hermanos, de donde se ubicaban los varones. Esto era en el templo. En las sinagogas, las mujeres estaban separadas por completo, relegadas a los últimos lugares. Hagámonos esta pregunta, hermanos. ¿Existen situaciones similares de discriminación hacia la mujer actualmente? Me gustaría que pusieras tu comentario, hermanos, que nos lo hicieras llegar, que comentaras ahí en las diferentes plataformas. Y entonces vemos cómo Jesús dignificó a estas mujeres y Jesús las incorpora en su ministerio, hermanos. Las hace parte suyas en una cultura donde no contaban. Y muchas de ellas eran sus discípulas en ese movimiento de Jesús y aprendían de él. Y nos pone un ejemplo, tal es el caso de su amiga María. ¿Se acuerda María, una de ellas? María, una de muchas Marías, pero esta es María, la hermana de Marta, hermanos. Ahí en Lucas 10, vayamos a Lucas, Evangelio de Lucas. Y Lucas 10 nos recuerda esta historia de María, Lucas 10, 38 al 42. Y dice de la siguiente manera: nos dice, Jesús siguió su camino y cuando llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta la hospeda, y Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó junto a los pies de Jesús para escuchar el mensaje de lo que el Señor decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, con sus muchos afanes de la casa, se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿que no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús, ¿cómo le contesta, hermanos? Marta, Marta, estás tan preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Vemos cómo estaba escuchando el mensaje de Jesús, como ella era una de sus discípulas, María. Y en aquel tiempo, hermanos, sentarse a los pies de un rabino, de un maestro, a escuchar su enseñanza, era solo una acción de quien era su discípulo. Entonces vemos cómo María aprende a los pies de su maestro y se convierte en discípula. La participación de las mujeres, hermanos, en el movimiento de Jesús fue muy, muy significativa. En respuesta a ese amor restaurador de Jesús, a ellas, pues ellas le sirven. Ellas ponían su vida, ellos ponían sus bienes, ellos ponían sus recursos, ellas ponían sus recursos en favor del proyecto del reino. Ministraban junto a los discípulos. Y déjeme recordarle, hermanos, que ellas estuvieron con él hasta el final. Ellas atestiguaron de su crucifixión. Porque en el momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado, no estaba Pedro. No estaban algunos de los discípulos, no estaban los 12 apóstoles.
Ellas, las mujeres, estuvieron con él al final. Ellas atestiguaron de su crucifixión, ellas fueron testigos. Y eso precisamente, hermanos, déjeme decirle que fue la evidencia más grande de su dignificación. Pudiéramos hacernos la pregunta, ¿cuál fue la evidencia más grande de que Jesús dignificó a las mujeres? Pues fueron precisamente ellas las primeras testigos de la crucifixión y de la resurrección, hermanos. En una cultura donde las mujeres no podían testificar, solamente quienes, los hombres. La palabra testigo, déjeme decirle, hermanos, tiene su origen en el órgano genital masculino. Entonces Jesús decide que sean ellas las primeras en dar testimonio de su resurrección. Así que el hecho, hermanos, de que las mujeres sean mencionadas en los evangelios, en los 4 evangelios, es la evidencia de su participación relevante en la misión del Señor Jesús. Porque sucede en un momento histórico en el que el lenguaje y la cultura serán centrados en torno únicamente al varón. Así que sean referidas, significa que su papel fue muy importante en la extensión del reino de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, ese Jesús de Nazaret, da la buena noticia de liberación hacia las mujeres. Como ya lo vimos, la mujer era considerada como un objeto, propiedad del padre, o propiedad del padre o propiedad del marido. Y por lo tanto podrían ser vendidas. Fíjese, a los 12 años las mujeres eran prometidas con un marido al que no podían rechazar, aunque tuviera algún defecto físico o alguna enfermedad. Las mujeres no podían salir de casa, hermanos, salvo en caso de alguna necesidad y con la cabeza y con el rostro tapado. No podían hablar con ningún hombre, sin pena de ser acusadas de adulterio. Solo ellas debían observar fidelidad conyugal. La ley del divorcio y el levirato también resultaban claramente discriminatorias. La participación de la mujer en el acto generador se consideraba secundaria y accidental, a la vez que su valor radicaba justamente en su función maternal, como ya lo vimos atrás. La mujer estéril estaba maldita. Lo dice 1 Samuel 1:6. Las mujeres estaban discriminadas por razones biológicas, hermanos. La menstruación era causa de impureza y durante 7 días los objetos y las personas que tocaban se consideraban impuras. Lo mismo sucedía si le ocurría hemorragias. Es decir, en términos médicos se llama menorragia. Es cuando la menstruación, hermanos, es muy abundante y supera los 7 días. Cuando daban a luz, hermanos, si nacía un varón, quedaba impura durante 40 días. Pero si era niña,
quedaba impura el doble de tiempo. El nacimiento de una niña era motivo de tristeza, de preocupación. Y el rabinismo tardío sería todavía más radical en la exclusión de las mujeres, prohibiéndolas, incluso, hermanos, que sirvieran en las comidas con invitados. ¿Sabe por qué? Porque tenían miedo a que pudiesen ejercer alguna influencia negativa al escuchar las conversaciones. Las mujeres también estaban excluidas de los ministerios cúlticos, es decir, todo lo referente al culto. No tenían la obligación de orar 3 veces al día. Fíjese bien este dato, ni de peregrinar, ni de que fueran a Jerusalén en las fiestas de la Pascua y la cosecha. En cuanto al estudio de la Torá, las mujeres no podían estudiar la Torá, mucho menos ser sacerdotes, ni participar en el servicio al santuario. Un rabino del siglo I escribió: mejor es dejar que se queme la Torá a que la enseñe una mujer. El rito de pertenencia a la religión judaica era masculino a través de la circuncisión. Por eso, para la religión, las mujeres no contaban, hasta el punto de que si en una asamblea había 10 mujeres y un hombre, no se realizaba, porque para que fuera necesario una asamblea, eran necesarios 10 hombres, hermanos. Hermanas, el patio del templo, ya lo vimos, reservado a las mujeres, estaba afuera, estaba separado. Pero déjeme decirle que en este contexto, y conmovido por el sufrimiento de las mujeres, Jesús desafía los preceptos patriarcales en sus relaciones con ellas de muchos y de muchos modos, sanándolas en sábado, como lo hace con la mujer encorvada, ¿se acuerda? Posicionándose a su favor, como sucede con el ejemplo de la adúltera, reconociéndolas como discípulas y testigos privilegiadas de la resurrección. Así que, a modo de síntesis, hermanos, hermanas, podríamos decir que Jesús, con su vida y sus prácticas, anunció la comunidad de iguales. Por eso, en memoria suya, en recuerdo suyo, en honor a Él, no se puede discriminar a las mujeres. Jesús de Nazaret no es machista. Él no suple a ninguna de las mujeres con las que se encuentra en el Evangelio, ni en su trato muestra ningún tipo de superioridad o prepotencia. Se acerca con respeto, y son ellas las que, a medida que van abriéndose en esa relación, van facilitando la acción liberadora de Dios en sus vidas. Jesús salva y restaura dignidades heridas, pero no lo hace imponiéndose, sino contando con las mujeres, exponiéndose a su relación y a su libertad. Su relación, repito, no es de superioridad, sino que es generadora de reciprocidad y mutualidad, sacando lo mejor de sí mismas e invitando también a muchas de ellas a ser compañeras de su misión. Las mujeres, hermanos, hermanas, ayudan a Jesús a romper los moldes exclusivistas y patriarcales del judaísmo.
Jesús mismo constituye una masculinidad alternativa y nos reta y nos desafía. Ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros, y como iglesia y como institución nos reta a vivir nuevos modos de ser persona varón y persona mujer, más allá de los estereotipos y las atribuciones dominantes, y hacer realidad la comunidad de iguales. Pasando al análisis bíblico, hermanos, en la parte número 2, vamos a ver algunas precisiones y desafíos respecto a la violencia contra la mujer. Y hemos estado hablando mucho de la violencia hacia ellas. Pero déjeme preguntarle, dice el número 1, hermanos, ¿solo existe violencia del varón hacia la mujer? Los hombres, los varones, ahora hablando un poquito de nosotros, ¿los hombres no la padecen? ¿Por qué se habla más, hermanos, por qué se habla más de la violencia hacia ellas y poco de la ejercida contra ellos? En el inciso A, déjeme decirle que también la violencia hacia el hombre es por parte de la mujer. Es una realidad, hermanos. Según datos del INEGI, en el 2015, de las denuncias por maltrato en el hogar, aproximadamente un 25% fueron de hombres agredidos. El resto, el 75%, corresponde a mujeres violentadas. Y también es necesario hablar de la violencia hacia el hombre, aunque se manifiesta en menos casos. Sin embargo, se enfatiza la violencia sufrida por la mujer en razón de la recurrencia, de su origen en ideas culturales muy arraigadas. Y entonces se resalta debido a que es estructural. Pero hablando de violencia, hermanos, de violencia en general, también se da hacia los hombres. En el inciso B, la resistencia a la violencia contra la mujer, en ocasiones, hermanos, hoy en día es mal comprendida y se le señala como feminismo. Y en parte lo es. Pues déjeme decirle que para que lo pueda subrayar también, porque a veces nos confundimos, pues el feminismo consiste en la lucha genuina y pacífica. Fíjate bien, pacífica. El feminismo consiste en la lucha genuina y pacífica por la dignificación de la mujer en una sociedad pues que la relega. Pero pacífica. Últimamente no hemos visto luchas pacíficas. Las mujeres salen a la calle enmascaradas, haciendo más violencia, haciendo más daño a la sociedad. Y en estas últimas décadas hemos visto esos avances por esa lucha. Por ejemplo, hermanos, en 1947 la mujer inició con el votar en México. Así que el feminismo ha sido mal entendido. Es confundido con el embrismo o radicalismo violento, es lo que estamos viendo, de algunos movimientos de mujeres. Así que una cosa es el feminismo y otra cosa es el embrismo. El embrismo, el otro extremo del machismo, es eso precisamente, el embrismo del patriarcado opresor. Es el matriarcado opresor, no el feminismo. Fíjate lo que dice, que parte de nuestra responsabilidad como iglesia es informarnos sobre estos movimientos sociales y no desacreditar a todos sin conocer a fondo.
Y hace rato veíamos, hermanos, la pregunta en el apartado número 2, ¿de dónde nace la violencia? ¿Y por dónde debemos iniciar a contrarrestarla como iglesia? En el caso de la violencia contra las mujeres, los especialistas la catalogan como una consecuencia de la desigualdad de género. En otras palabras, las conductas, las acciones brotan de las ideas y en este caso, sobre lo femenino, considerarlas inferiores, desiguales respecto al hombre en cuanto a la dignidad humana y en cuanto a su valor. Así que es la semilla de la violencia hacia ellas. La comprensión que se tiene respecto a la mujer se evidencia de cómo se le trata o maltrata. ¿Qué pudieras comentar, hermanos? ¿Cuál es tu punto de vista? Por eso Romanos habla muy claro, hermanos. En esta versión me gusta mucho, porque claramente nos dice, cambia, versículo 2, no vivas ya según los criterios del tiempo presente. Cambiemos nuestra manera de pensar, hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir e imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque esas ideas distorsionadas y esas acciones destructivas brotan del corazón. Es en ese sentido bíblico, es el lugar donde se generan los pensamientos, aquí en el corazón, hermanos. Y para modificar esas conductas violencias, es necesario modificar las ideas que las generan. ¿Cómo entender? ¿Cómo aplicar lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 al 3? ¿Cómo entender esto? Pablo dice, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, como una ofrenda santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debemos de ofrecer. No vivamos ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguemos a conocer la voluntad de Dios, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es grato, todo lo que es perfecto. Y Pablo nos dice, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, Dios me ha encargado, les digo a ustedes, nos dice a nosotros que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense en sí, de sí, con moderación, según los dones que Dios le haya dado, juntamente con la fe. Así, hermanos, ¿qué podemos hacer como iglesia para no amoldarnos al mundo actual, para no caer en lo que dice la sociedad, para no caer en lo que hace el mundo? ¿Cómo podemos hacer como iglesia para no amoldarnos al mundo actual y renovar nuestro entendimiento y cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al maltrato hacia la mujer? Y el inciso C nos dice claramente, un cambio de mente. Un cambio de mente para ser como Jesús. La palabra arrepentimiento, en un sentido básico, significa cambio de mente. Cuando estamos arrepentidos es un cambio de mente. Es modificar el rumbo. Marcos 1:15, ¿qué nos dice, hermanos? Marcos 1:15.
Leamos lo que nos dice ahí Marcos capítulo 1, versículo 15. Y Jesús les dice, o nos dice, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, arrepintámonos, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Así que la palabra arrepentimiento, arrepiéntanse, en un sentido básico significa cambiar de mente, modificar el rumbo, es ir por donde Jesús ya anduvo. Modifiquémoslo pues. ¿De qué manera podemos seguir el camino trazado por el Maestro respecto a su labor a favor de ellas? Y hay muchas maneras, muchas formas, hermanos, de aplicar esto. Porque si pasamos a la aplicación, para ir concluyendo, hermanos, debemos de considerar los tipos de violencia que la mujer vive en el hogar. Y veíamos que uno de los tantos tipos de violencia, hay muchos tipos de violencia. Aquí veremos únicamente 5. Lo psicológico. Cuando hay abandono, cuando hay celos, cuando hay insultos, cuando chantajeamos, cuando humillamos, cuando devaluamos, cuando comparamos, hacemos comparaciones destructivas, cuando anulamos, cuando rechazamos, cuando amenazamos, cuando etiquetamos es poner calificativos, pero no positivos. Etiquetamos de una forma negativa, la indiferencia, la desigualdad en las labores domésticas. Desigualdad en las labores domésticas, aun cuando ambos trabajen. Otro tipo de violencia es la física, y creemos que es la única, pero no, a través de empujones, bofetadas, patadas, pellizcos, puñetazos, jalones de cabello, encierro, intentos de ahorcamiento. Pero también existe la violencia patrimonial, donde hay actos u omisiones que afectan la supervivencia de la víctima, robo o destrucción de sus pertenencias, cuando le destruimos sus pertenencias, cuando las escondemos, cuando las robamos. Incluye el patear puertas, romper vidrios, aventar sillas, golpear paredes, etcétera, etcétera. Luego está la violencia económica, es decir, no dar el sustento, no dar dinero suficiente para los gastos en el hogar, aún teniéndolo, u otorgarlo a cambio de algo contra su voluntad. La violencia sexual, hermanos. Obligar a tener relaciones sexuales. Forzar a ver películas pornográficas. Son otro ejemplo. Forzar. Observar con morbo, con deseo a otras mujeres, a solas. Eso es también parte de la violencia sexual, aunque estés a solas, más triste frente a ellas. Así que tenemos que trabajar mucho, hermanos, en lo personal, en lo privado, en lo colectivo, como congregación y como institución. Número 1, proponga acciones a desarrollar por parte de la congregación. ¿Qué propones? ¿Qué acciones por parte de toda la congregación para ayudar a las mujeres que sufren violencia? Y no solo a ellas, sino también a sus familias.
pero algo muy importante, conforme al modelo de ¿quién? De Jesús. Número 2, hermanos, existen centros de orientación, centros de ayuda para enfrentar este problema. Así que investiguemos, hermanos, qué organismos hay en nuestra ciudad, en nuestra localidad, o que estén cerca, y compartirlos y hacer algo al respecto. Número 3, nos hace una pregunta: ¿cómo fomentar comprensiones y comportamientos hacia la mujer de una forma más evangélico, con los mismos niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios y ancianos de nuestra iglesia? Es decir, con toda la comunidad. Yo deseo en el Señor Jesús, hermanos, que esta escuela nos haya cambiado un poquito la mente, no un poquito, que nos cambie la mente para que cambie nuestra manera de vivir y seamos fieles discípulos de Jesús en cuanto a cómo Él trató a la mujer, y si también nos dejó una enseñanza y también nos dejó un ejemplo. Que verdaderamente, hermanos, lleguemos a la concientización, que nos llegue a que genere en nuestra mente y en nuestro corazón esa conciencia para poder erradicar, como lo vimos en el objetivo, tanto dentro como fuera de nuestras comunidades de fe. Leamos todos juntos la conclusión, hermanos, ponga atención en la conclusión. Y dice: quienes no se mueven no notan sus cadenas. En ocasiones el miedo ante la violencia paraliza, como las cadenas que esclavizan. Pero Jesús vino a moverlas, a dar libertad. Y vimos las mujeres en la Biblia, las mujeres hoy en día son esenciales en el ministerio. Jesús las sana, las dignifica, y ellas en su tiempo le sirvieron, y usted puede hacer lo mismo, servirle. Jesús las movió, Jesús les dio libertad. Así que como iglesia, hermanos, y en lo personal cada uno de nosotros, porque estoy seguro que hemos caído en muchos tipos de violencia hacia ellas, como iglesia y en lo personal, somos llamados a imitar a Jesús, y rogamos que su Espíritu nos impulse en este desafío. Paz a vosotros, hermanos, que el Señor les bendiga. Así eres tú.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Así eres tú, así eres tú.
por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Siempre cantaré de tu amor. Ha llegado el momento de despedirnos en esta tarde. Recibimos a nuestro pastor Raúl Ravelo, quien dará cierre a este servicio. El Señor les bendiga. Amada Iglesia de Dios en el Distrito 2, paz a vosotros. En esta tarde me complace en el Señor saludarles en el amor de Cristo para dar gracias a Dios por esta tan hermosa lección que tuvimos el día de hoy, sábado 19 de junio, en voz de nuestro hermano Raúl Sepúlveda. Vamos a orar, hermanos, y así concluimos tan hermosa administración de este día. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios, grande en misericordia, muchas gracias porque aún en este tiempo seguimos deleitándonos en tu palabra y seguimos aprendiendo de ti la importancia de el ministerio que nos has encomendado tanto a hombres como a mujeres. Ayúdanos a salir adelante en todo tiempo, en todo momento, y así reconocer que tu grandeza lleva una superioridad más allá de lo que hemos llegado a pensar muchas veces los varones. Gracias, amado Dios, por este mensaje y danos la fortaleza, Padre, y la sagacidad para reconocer
que nos has encomendado la labor a ambas partes. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a nuestro hermano. Gracias también porque nos deleitamos en tu alabanza, y que sea de grande bendición para todas las personas que puedan participar de este hermoso mensaje, de este mensaje de esperanza que nos das, y que podamos como iglesia sobresalir también en estas cuestiones de reconocer el ministerio que le has encomendado a la mujer. Despídenos pues en paz los unos con los otros, desde los más pequeños hasta los más ancianos, porque todos lo solicitamos en los méritos de aquel a quien debemos toda la honra y la gloria y la alabanza por ser digno de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Por lo demás, amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de su Santo Espíritu se habite en la vida de todos nosotros. Amén. Pasa sus vidas, hermanos. Gracias por ser parte de este estudio de Escuela Sabática. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.